En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira, señores, como se había pronosticado en este día jueves. Bueno, pues a esta hora está lloviendo, llueve sobre Santo Domingo, llueve sobre el municipio Santo Domingo Este, a cántaros, sí señor. Y bueno, eso de alguna manera es bueno, valga la redundancia, porque a pesar de que estamos ya casi finalizando noviembre, hay mucho calor. Sí, por supuesto, ha bajado unos graditos más la temperatura respecto a meses anteriores, pero todavía hay mucho calor. El tema del día de hoy sigue siendo el tema haitiano y algunas otras ponderaciones, iniciativas que a propósito de esto y aun cuando tienen otro matiz, se han colado y son parte de todo el engranaje que tiene que ver con la situación migratoria, el tema de las deportaciones, que yo sigo insistiendo, son polvos que trajeron estos vientos. Ahora coyunturalmente, bueno, en algunos casos nos queremos rasgar las vestiduras, pero aquí realmente el liderazgo político, las distintas administraciones gubernamentales nunca se han tomado en serio y como debe de ser el tema migratorio, las regulaciones necesarias que han debido hacerse desde hace muchos años, yo diría que décadas, y el tema haitiano siempre ha sido tomado prácticamente como punta de lanza o coyunturalmente para sacarle capital político, y ahora se ha desbordado, por supuesto, la situación en la misma medida en que ha profundizado la crisis en Haití. Y a propósito de lo que ocurrió, que es la última nota, aparte del tema del centro de refugiados que ha rechazado el gobierno dominicano, que ha publicado el periódico El Día y que no es absolutamente nada nuevo, pero todo ahora brota y sale a relucir. Y veíamos realmente, porque ustedes si se ponen a ver bien la cosa, hay una especie como de confusiones de gente con algunas posiciones que de repente ahora tú dices, bueno, pero es que yo no entiendo, el cuento como que me lo han cambiado de repente. Y ¿saben qué? Faustino Collado, en el periódico digital que se llama, se llama wordpress.com, publica un artículo que yo creo que le da, con una mirada distinta, que yo creo que arroja mucha luz sobre el tema que estamos tratando. Y el tema que estamos tratando ahora, pues tiene que ver con lo que pasó con el Central Romana, que según algunas informaciones y enfoques en el día de hoy, habla que desde hace 11 años, dicen ellos, están en la mira de los Estados Unidos. A nadie se le ocurre pensar que desde hace 11 años o muchísimos años atrás, ahora de manera oportunista quizás trae el tema porque hay otros intereses. Me señalaba ayer la profesora Amparo Chantada, estos son problemas internos, pero internos en Estados Unidos, y es un tema más internacional, mucho más allá que lo que está ocurriendo en República Dominicana con el asunto de las deportaciones, y por supuesto con algunas declaraciones que previamente habían ofrecido las autoridades norteamericanas, y ciertamente es así. Y entonces decía Faustino, que es coordinador nacional de redes, hablaba de que en este caso Estados Unidos ha dado una especie de golpe político. Un golpe político más que económico en términos de lo que eso significaría para Central Romana, y ese golpe es más bien a los que durante tantos años, señores, han sido como una especie de tapete, que no le han entregado al país, a los norteamericanos en bandejitas, con pañitos y todo, porque Dios es grande. Entonces, cuando paralizan esa entrada del azúcar del Central Romana, acusando ahora de maltrato a los trabajadores, y saben una cosa, a mí me llega a la memoria, y eso no está lejos en el tiempo, y las denuncias no vienen de ahora, ciertamente, vuelvo y repito, lo está haciendo Estados Unidos de manera oportunista ahora, por otras situaciones, no porque a ellos les importe si se maltratan, si no se maltratan, los trabajadores, en este caso de preeminencia
haitiana en el Central Romana. Yo no creo eso. Me parece también una posición muy hipócrita. Pero ahora lo hacen contra una empresa que es de capital norteamericano, efectivamente, pero que es parte de toda esa estructura de poder local y un eje cruzado de la economía dominicana, según señala Collado, de manera que más que en contra del mismo Central Romana, al gobierno, lo que tiene el trasfondo, según su lectura, con el tema haitiano, ¿verdad? Se está buscando matar dos pájaros de un tiro. Por eso hablamos del oportunismo norteamericano, también en este caso. Primero, y así mismo lo señala con mucha claridad, yo creo que es importante, me gusta mucho su lectura, y yo creo que es muy juiciosa, incluso justa, para algunos que se obnubilan respecto a esto, porque hay, y cita, esos sectores económicos que producen azúcar endulcorantes, y eso es algo que me comentaba alguien en el día de ayer, que también es un viejo proyecto, que es el endulcorante del maíz, lo referíamos esta mañana tempranito en la radio donde intervenimos, que quieren limitar entonces la entrada del azúcar de caña, que es la que producimos nosotros en condiciones privilegiadas, o sea, con cuotas y precios que estén asegurados. Y ahí entra el juego, ¿no?, de los intereses que van mucho más allá de la preocupación por los maltratos o no maltratos a los trabajadores del Central Romana, que ustedes recuerdan, ¿eh?, las luchas de los cañeros. Y las luchas de los cañeros, ¿de dónde ustedes creen que vienen? La lucha de los cañeros de siempre por el asunto de los maltratos y el asunto de las pagas miserables y cómo son maltratados incluso respecto a todo eso. O sea, vamos a ser sinceros y vamos a verlo, las cosas de verdad de manera clara. Pero también se habla de políticos que desde el Congreso incluyen, dice, Faustino utiliza el término caucus vinculados a los haitianos, que buscan mantener y ampliar su influencia entre sindicatos, población negra solidaria, con esos derechos laborales. O sea, es un arroz con mango que nos han hecho respecto a todo eso. Entonces la pregunta obligada, que por supuesto se hace, y es sobre si hay una base real, si tiene alguna base real esa denuncia de los congresistas norteamericanos, que ahora el gobierno del presidente Joe Biden apoya y lleva a un nuevo nivel con esa sanción contra el Central Romana, pero eso implica también una sanción contra el país. Probablemente sí, por mucho que el Central Romana se pueda defender, como lo hacen también otros que están vinculados a ese negocio, por ejemplo, los Vicini, en el Central Barahona, en condiciones de trabajo, señores, con el tema del corte de la caña, las fábricas, que no, sabemos que no son las mejores condiciones, o sí, nosotros podemos tener el tupé de decir que son las mejores condiciones, pero no de ahora, porque ese no es un trabajo que es parte de este proceso migratorio y de esa crisis haitiana, no, desde siempre. Entonces, lo lamentable es que la denuncia que se ha hecho, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Faustino en su artículo, que yo les invito a que ustedes lo busquen, por lo menos para que veamos una reflexión y una mirada distinta respecto a este tema. Entonces, una denuncia que pueda venir precisamente de Estados Unidos, que ciertamente, estoy totalmente de acuerdo, han sido unos hipócritas eternos, han sido unos hipócritas ancestrales e históricos, por esencia, pero además porque por eso son la gran potencia que son, ¿no? Entonces, tienen razón ellos en la denuncia. Tenía que venir de fuera esa denuncia y esa acción, como la mayoría de las cosas que aquí generan una amplia dependencia del exterior, como por ejemplo, y ahí podemos involucrar también los casos de corrupción. Los casos de corrupción aquí más grandes han venido desde Estados Unidos, pero yo no creo ni siquiera que es porque a ellos les importe un comino eso. No, para nada. Por ejemplo, en el caso de los tucanos, la denuncia vino desde Estados Unidos. Pero ustedes se creen que es porque yo le importaba eso. No, lo que pasa es que esas mismas ofertas con la compra de esos aviones en tiempos de Leonel Fernández, querían y habían mejores ofertas incluso en Estados Unidos y no se hizo porque ahí había un negocio paralelo y todo lo que ustedes saben respecto a los tucanos. Pero en el caso que nos ocupa, la denuncia no la iba a sostener ese sindicato del Central Romana ni las centrales sindicales, que ciertamente muchas están bastante plegadas a los gobiernos que casi siempre, bueno, por un asunto de clase defienden a los patronos. Esa es la verdad. Entonces, el tema está sobre la mesa.
y el tema está bastante vivo. Se va a hablar mucho de eso, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado y en este momento acompañar el falso nacionalismo, dice Faustino, de esos inversionistas norteamericanos y de los pro norteamericanos también dominicanos contra los norteamericanos. O sea, un nacionalismo pro central romana que se ha disipado, que según su perspectiva se disipará, y ellos, por supuesto, desde las alturas van a resolver sus problemas vía los lobistas y cuantas cosas más. Todas esas estratagemas que nosotros sabemos que tienen esos poderosos que hablan el mismo lenguaje, que en algún momento puede darse situaciones, pero que al final ellos terminan poniéndose de acuerdo. Pero aparentemente ese no es el fondo de la cosa. Ahí hay un fondo mucho más político, o hay un fondo geopolítico, y ciertamente porque Estados Unidos quiere que República Dominicana aplique la política de ellos en la solución de la crisis haitiana, y van a seguir presionando, pero de paso también es parte de ese problema y de esa recomposición necesaria y las vulnerabilidades en las que se encuentra Estados Unidos, con otros mercados además, con otros procesos de integración, agrego yo, a lo planteado por Faustino Collado. Entonces ahora los nacionalistas anti-haitianos, esos que nosotros tenemos aquí, asusadores, hasta lo último, con una lectura, digo, siempre he pensado, muy superficial o muy distorsionada de la realidad, van a tener, si fueran coherentes, por supuesto que probablemente sería mucho pedir, van a tener entonces que ser nacionalistas frente a Estados Unidos. Pero, ¿ustedes creen que eso va a ocurrir? Evidentemente que eso no va a ocurrir, no va a ocurrir para nada. Entonces, yo creo que es importante y es interesante que frente a la coyuntura nosotros podamos hacer otro tipo de reflexiones, y esta me parece una estupenda reflexión, porque al antiimperialismo que ahora están llegando algunos sectores aquí que no se han caracterizado precisamente por esto, y a los partidos que son los partidos tradicionales o los partidos de derecha, porque la economía y el proselitismo dependen de la economía y de los vínculos norteamericanos. ¿Ustedes creen que se la van a jugar de todas también con eso? Evidentemente que van a empezar a ceder, y van a empezar a ceder en una serie de cuestiones probablemente. Y por supuesto, los falsos nacionalistas de suma cero, así hace la ecuación Faustino, más nacionalismo anti-haitiano, nacionalismo anti-US americano, que entonces le daría en esa ecuación bastante graciosa, le daría entonces cero, y quedarían atrapados en ese juego de los hipócritas y de los tramposos, lo que me parece un título extraordinario para esta transmisión, ¿no? Entre los juegos y los tramposos, de gente que la coherencia no es precisamente su norte. O sea que simplemente vamos a seguir viendo el espectáculo. Nos quedará fortalecer algunas fuerzas sobre el tema de la nueva economía, de la nueva política soberanista, obrera y popular, dice Faustino. Y la verdad que frente a todas las ponderaciones que nosotros hemos visto, los diarios son testigos, me parece interesante el giro que da, el trasfondo del que ya me había advertido incluso en conversaciones de retroalimentación la profesora Amparo Chantada. Yo creo que es interesante que nosotros veamos eso, y probablemente el curso de los acontecimientos de los próximos días podría dar la razón a esta mirada y a esta reflexión que a mí me parece bastante juiciosa. Como juiciosos deben ser ustedes si les ha gustado esta transmisión. Bueno, pues darle like para que sigamos también nosotros fortaleciéndonos, y por supuesto compartir e invitar a otras personas a que se suscriban. Vamos a invitarle también, señores, a que pasen por la farmacia GBC, que ahí usted tiene igual garantizado su 20% de descuento en todas las sucursales todos los días, porque abren todos los días. Y por supuesto, los que no se han suscrito a este canal de YouTube, pues háganlo, y háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras y vamos a disfrutar de la lluvia, señores, que siempre cae mal hasta que no exagere e inunda las calles.